cuadrante. Y cuarto cuadrante. Bueno, cuando uno conoce cómo se numera el plano cartesiano, uno puede también tener referencias del tipo de pareja ordenada que tengo, ¿sí? O simplemente que si a mí me dan una coordenada, yo por su pura inspección, yo ya puedo saber hacia qué cuadrante lo debo de manejar. Y esto es el manejo adecuado de los signos en cada cuadrante. Y para hablar del manejo adecuado de los signos, debemos de retomar que tanto el eje horizontal y el eje vertical son rectas numéricas que se tienen que empezar a numerar a partir de una referencia u origen. Por lo tanto, ¿qué signos tiene las parejas del primer cuadrante? ¿Qué signos tienen las parejas del primer cuadrante? Positivos. ¿Por qué? Porque se mueven hacia la derecha, que es positivo, y hacia arriba, que también es positivo. ¿Sí? El primer cuadrante entonces está formado por números o por parejas que sean positivas. ¿Qué cuadrante se maneja? Negativo. El 4. No, 3. El 3. ¿Por qué? Porque ¿hacia dónde nos movemos? Hacia abajo y a la izquierda y hacia abajo. Recuerden que debe ser una pareja ordenada y siempre deben de conservar ese orden. Primero, ¿cómo se deben de mover? Horizontalmente y después verticalmente. Entonces, ¿quién va a ser la pareja negativa? El 3. La del tercer cuadrante. ¿Y cuál sería el orden correcto para decir que nos movemos? Hacia la izquierda y hacia abajo. Hacia la izquierda y hacia abajo. Correcto. Hacia la izquierda, por eso negativo, y hacia abajo, por eso también es negativo. ¿Sí? Características del segundo cuadrante. ¿Qué es positivo y negativo? Pero ¿en qué orden? Recuerden que deben de... Negativo y positivo. Primero, ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda y después hacia arriba. Hacia arriba. Por lo tanto, el orden correcto de los signos es negativo, positivo. Y finalmente, cuarto cuadrante, ¿cómo se maneja la pareja? Positivo, y negativo. Primero hacia la derecha, pero después hacia abajo. Ok. ¿Qué más necesito saber del plano cartesiano? Ya dije que son dos rectas perpendiculares, que una se llama abscisa, que la otra se llama ordenada, que para localizar cualquier punto en el plano necesito manejarlo como una pareja, que existen 4 cuadrantes, que se enumeran en sentido contrario a las manecillas del reloj, pero partiendo siempre de la horizontal. De la horizontal, correcto. Partiendo siempre de la horizontal. ¿Qué más puedo saber del plano cartesiano? Los ejes. ¿Cuáles ejes? X y Y. Bueno, ok. Esto es igual por convención. Comúnmente colocamos el eje X ¿en dónde? En las abscisas. Así es, o como eje horizontal. Por convención o algo común es que el eje de las abscisas lo asociamos con la variable X en matemáticas. Entonces, generalmente le llamamos eje de las X
al eje horizontal o al eje de las abscisas. Y para fines matemáticos, nosotros decimos eje de las X al que está horizontal y eje de las Y al que está vertical. Y por lo tanto, una coordenada a partir de incógnitas o a partir de variables en matemáticas, ¿cómo se escribiría la coordenada? La coordenada sería XY. Primero iría el valor de la X y posteriormente el valor de la Y. ¿Sí? Ok, bueno, ¿qué más podríamos hablar del plano cartesiano? Yo sé que ustedes hicieron la tarea y le investigaron bien. ¿Qué no estoy mencionando que sea importante? La secuencia de números que lleva, ¿no? Del punto de origen. Ah, ok, eso ya lo habíamos dicho, que son rectas numéricas y que donde se tocan decimos que es la intersección del 0 con el 0, por lo tanto dijimos que hacia la derecha, el eje de las abscisas, se empieza a numerar de manera positiva. Entonces tú puedes manejar 1, 2, etcétera, y en cambio aquí sería ¿cuánto? -1. -1. Y si me voy para acá, ¿qué podría imaginarme que sea? +4. Bueno. ¿Les parece si invento un 6, pero positivo? ¿Y ese 6 positivo sería valor de quién? De las Y. De Y, correcto, correcto. Y en cambio, por ejemplo, yo aquí podría hablar de un -9. Y este -9 podría ser ¿quién? X. Un valor de X, correcto. Ok. Bueno, pues otra cosa que no es obligatorio que sea del plano cartesiano, porque el plano cartesiano es para localizar puntos en un plano, pero otra cosa que me puede servir es para medidas angulares. Nosotros acabamos de decir que pensamos que de la horizontal podemos pensar en algo que va girando o que se va moviendo en sentido contrario a las manecillas del reloj. Por lo tanto, también puede ser una referencia angular y podemos decir que si yo tengo un objeto y formo un segmento de recta desde el origen hasta ese punto, el ángulo que se forme, yo puedo tener una referencia de cuánto puede medir. ¿Cuánto va a medir un ángulo que se pueda dibujar en el primer cuadrante? De 0 a 90 Claro, grados. va a ser un ángulo ¿qué? ¿Qué nombre le daríamos? Agudo. 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 Porque va a ser mayor de 0, pero menor a ¿qué? A 90 grados. Pero menor a 90 grados. Ok, entonces, como referencia angular, ¿cómo se separarían los 4 cuadrantes? Primer cuadrante, ¿de cuánto a cuánto los ángulos? 0 a 90. 0 a 90. Así es. Segundo cuadrante, 0 a 180. no, De de 90 90 a 180. Mayores de 90, pero menores a 180. Y entonces el tercer cuadrante, ¿cómo va a ser el ángulo? 180, 270. Mayor de 180 y hasta 270. Y finalmente en el cuarto cuadrante, 270. 270 a 360. así es. Y ya tenemos entonces una circunferencia completa. Ya tenemos nuestros 360 grados. Ok, entonces, cuando utilizamos el plano cartesiano para dibujar algo y queremos saber una medida angular, nosotros ya podemos tener una referencia de cuánto debe de ser el ángulo. Lo que esté comprendido en el primer cuadrante serán ángulos agudos, que vayan de 0 a 90 grados. Y así sucesivamente en cada cuadrante. ¿Qué más me faltaría hablar del plano cartesiano?
de lo que investigaron o alguna palabra que crean que es importante y que no les queda claro de su investigación. Les hago una pregunta y quiero que me contesten con toda la sinceridad. ¿Creen que sea necesario dedicarle una clase a que les diga, a ver, ¿dónde se localizaría esta coordenada? O a ver, localiza esta coordenada y ahora localiza esta otra? No. No, ¿verdad? Creo No. que con que no sepamos las propiedades de que es una pareja ordenada y que el primer valor siempre lo localizo horizontalmente, ya sea a la derecha o a la izquierda, y que el segundo valor se localiza verticalmente, ya hacia arriba, hacia abajo del origen, yo ya puedo a simple vista saber si me voy a mover al segundo cuadrante, al primer cuadrante, al tercer cuadrante, ¿no? Yo pienso que ya no es necesario dedicarle una clase como se haría a lo mejor o como se hizo a lo mejor en secundaria, donde les decían, a ver, pasa al pizarrón y localiza menos 5,3. Y ahí tenías al niño sufriendo y decía, ¿qué coordenada me dijo? ¿Y cuál es la primera? ¿Y cuál es la segunda? Pues no, ustedes ya rebasaron esa parte y de hecho en el momento en que yo menciono la coordenada, varios de ustedes ya sabían en dónde la tenían que colocar, ¿sí? Entonces, bueno, esa parte creo que ya no las podemos ahorrar. Díganme de lo que les dejé de tarea que no hemos mencionado para nada para que lo tomen en cuenta para la siguiente sesión. Lo del lugar geométrico, ¿no? Nada más. Lugar geométrico. Ok, miren, como el lugar geométrico es la parte fundamental del curso, no tendría caso que la diga corriendo en menos de un minuto que nos queda. Díganme si nos falta alguna otra palabra importante y si no, para que obviamente el compromiso sería que la próxima sesión empezamos a hablar del lugar geométrico y vayan buscando ustedes la fórmula para el cálculo de la distancia entre dos puntos y la fórmula del punto medio. Fórmula para distancia entre dos puntos y fórmula para el punto medio. Profesor, ¿hoy tenemos que poner presente o No, mañana? A partir del lunes. ¿No recuerden que hoy es nuestra última sesión de la semana? Sí. Ok, bueno, ya vieron que formalmente ahora sí ya empezamos. Ya di todo el panorama. Yo espero que ya no haya dudas, porque de aquí en adelante ahora sí ya vamos encarrerados con los temas, ¿eh? Pero se vale que pregunten dudas, no es de que yo los lleve corriendo. Si ustedes tienen dudas de algo,